El hermetismo implacable de Juan Román Riquelme acaba de explotar. El secreto mejor guardado de Boca Juniors, la trama que involucra millones de euros y la sentencia de muerte de la mitad del vestuario, ya no es un secreto. Lo que la dirigencia se esforzó en ocultar, ahora te lo revelamos con lujo de detalles. Esto es la confirmación sin asteriscos de los 2 fichajes bomba que Riquelme negoció en las sombras, las piezas que él considera esenciales para que Boca vuelva a ser un gigante continental. Olvídate de los nombres que viste en redes sociales. La verdadera prioridad de Román tiene nombre y apellido, y significa la ejecución de una purga interna sin precedentes. La noticia es absolutamente demoledora. Los refuerzos tapados que activan la revolución Ceneice son el volante central de selección y recorrido europeo, Fausto Vera, y el retorno polémico y cargado de velocidad, Cristian Pavón. Esto no es especulación. Es el plano táctico final de Riquelme. Vera es el muro y el cerebro que estabiliza el mediocampo. Pavón es el fuego y el desequilibrio que recupera el ataque. Pero la llegada de estos 2 jugadores de jerarquía indiscutible tiene un costo altísimo y un impacto demoledor en el plantel actual. Te vamos a desgranar cómo se gestó la negociación millonaria por Vera con su club de Europa, el mecanismo financiero que permite a Boca afrontar este gasto enorme, y la verdadera razón detrás del perdón a Pavón, un retorno que obliga a 2 delanteros a hacer las valijas de inmediato. Este es el análisis profundo de la jugada maestra y polémica del vicepresidente que te va a dejar sin aliento. La cortina de humo rota, el doble impacto de la jerarquía. La estrategia de Riquelme siempre fue la misma: generar una cortina de humo con nombres de bajo perfil mientras cerraba a las piezas clave. El objetivo era claro: evitar la suba de precios y garantizar el factor sorpresa. Hoy, esa cortina se desgarra con los nombres de Vera y Pavón. Fausto Vera, el ancla y el constructor. La figura de Fausto Vera es la respuesta directa a la falta de solidez y criterio en el mediocampo de Boca. Riquelme no quiere un mediocampista que solo marque, quiere un 5 que construya, que mande y que tenga el temperamento necesario para jugar bajo la presión de la Bombonera. La experiencia que se compra, Vera trae consigo el bagaje del fútbol europeo, lo que se traduce en velocidad mental, precisión en el pase largo y rigor táctico. Es un 5 moderno que asegura la recuperación vertical, iniciando el ataque de forma inmediata, algo que Boca hace años que no logra. La ambición financiera. La negociación por Vera es la más costosa. Boca ofrece una cifra que oscila los $8 millones, una inversión gigantesca que solo se explica por la necesidad imperiosa de jerarquía en esa posición. Riquelme utiliza la fórmula del préstamo con obligación de compra para diferir el pago y facilitar la salida del jugador de su club en el extranjero, demostrando una ingeniería financiera audaz. Cristian Pavón, la chispa que incendia el ataque. El retorno de Cristian Pavón es la parte más polémica y visceral del plan. Riquelme, que en su momento le puso la cruz, ahora lo trae de vuelta. ¿Por qué? La respuesta es simple: desesperación táctica. La carencia insostenible. Desde la salida de Ceballos, o su inactividad, Boca perdió la velocidad pura y el 1 contra 1 demoledor en las bandas. Pavón es el único extremo puro con esa capacidad. Su vuelta garantiza desborde, asistencia y un caos ofensivo que obliga a las defensas rivales a retroceder. El precio del perdón. La vuelta de Pavón se negocia por un monto cercano a los $5 millones. El club actual de Pavón quiere liberarse de su alto salario, lo que beneficia enormemente a Boca. Riquelme le impone un contrato de rendimiento con cláusulas de conducta estrictas, dejando claro que la tolerancia al error es cero. El jugador tiene la obligación histórica de redimirse con la afición. El efecto devastador. La purga forzada en el vestuario. La llegada de Vera y Pavón no solo suma, resta. Estos fichajes son el motor de la purga total que Riquelme prometió. La presión por el espacio y la necesidad de liberar sueldos obligan a la directiva a deshacerse de los contratos más pesados y de los jugadores que ya no encajan en el nuevo esqueleto de hierro. El mediocampo en liquidación, por Fausto Vera. La presencia de Vera como 5 titular inamovible convierte a varios volantes centrales y mixtos del actual plantel en excedentes de lujo. Los salarios más altos, los 2 volantes con los contratos más grandes y un rendimiento intermitente son los primeros en la lista de salida. Se les buscará préstamo o se negociará una rescisión amistosa para liberar la presión salarial. Riquelme no quiere suplentes caros que hagan ruido. El exceso de volantes de contención. La solidez de Vera hace innecesaria la presencia de tantos volantes de marca. La purga apunta a simplificar la rotación y quedarse solo con los volantes que ofrezcan polifuncionalidad o juventud de proyección. El ataque purificado, por Cristian Pavón. El retorno de Pavón y la necesidad de ordenar la delantera tienen un impacto directo y dramático en 2 jugadores clave. La rescisión del killer. El uruguayo. La salida forzada del delantero uruguayo es inminente. Su altísimo salario y su ciclo cumplido son incompatibles con la llegada de Pavón y la necesidad de financiar a Vera.
Riquelme está usando el dinero de las ventas para pagar su indemnización y liberarlo de inmediato, un movimiento de alto riesgo pero necesidad extrema. El extremo relegado. La llegada de un extremo puro como Pavón relega a otro delantero barra diagonal extremo de la plantilla a la suplencia absoluta. Este jugador, con un sueldo considerable, será tentado con un préstamo a un club sudamericano. Riquelme exige velocidad y agresividad en las bandas, y quien no cumpla, debe irse. El veredicto, la apuesta final de Riquelme. La revolución ya no es un proyecto, es una realidad ejecutada. Riquelme ha armado una columna vertebral de jerarquía con Vera en la contención y Pavón en el desequilibrio, todo a expensas de una purga total y una inversión millonaria que compromete los recursos del club. La presión es insostenible, si este Boca renovado, con el general Vera y el puñal Pavón en sus filas, no logra el objetivo máximo, la Copa Libertadores, la venta de las joyas y la purga de los contratos serán recordadas como el error más grande de su gestión. El debate está abierto en todo el fútbol. ¿Es Riquelme un genio táctico y financiero por atreverse a tanto, o es un dirigente arriesgado que hipoteca el futuro por el presente? La respuesta está en los próximos meses, y vos, ya tenés todos los detalles del plan. No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad y compartí este bombazo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. El huracán Riquelme no ha pasado. Está en su fase más destructiva. Si la primera parte de la noticia te reveló los nombres de Fausto Vera y Cristian Pavón, esta segunda parte es la radiografía del caos planificado que se desató en la Bombonera y la ejecución financiera que permite que estas bombas sean una realidad. Esto es el detrás de escena de la negociación brutal con el club de Vera en Europa, el mecanismo de presión que obligó al extremo volver, y lo más importante, el nombre clave del jugador que ya tiene las valijas hechas gracias a la llegada de Pavón. Esto no es un mercado de pases. Es una purga total financiada por el pragmatismo absoluto de Riquelme. La cirugía financiera, ¿cómo se paga la doble bomba? La gran pregunta que se hace todo el mundo es, ¿de dónde saca Boca el dinero para pagar a un volante de jerarquía europea como Vera y un retorno costoso como Pavón, sin haber vendido a ninguna joya por ahora? La respuesta es la ingeniería financiera que Riquelme diseñó, combinando la optimización de recursos con la anticipación de movimientos. El factor amortización, el fin de los sueldos tóxicos. La clave de bóveda de toda la operación es la liberación de la masa salarial. Riquelme no está pagando a Vera y Pavón con dinero extra. Los está pagando con el ahorro monumental que genera la purga de los sueldos más altos e improductivos del plantel. La partida del killer, el uruguayo, la rescisión del contrato del delantero uruguayo, el que percibe el sueldo más alto del club, es la principal fuente de financiación. El costo de su indemnización, que se cubre con la liquidez actual del club, es infinitamente menor que el costo total de su salario restante. Ese ahorro masivo anual es lo que permite afrontar el salario de Vera y Pavón. Riquelme prioriza la eficiencia económica sobre el sentimentalismo. La optimización del préstamo. Fausto Vera. La negociación de Vera como un préstamo con obligación de compra le permite a Boca dividir el pago en 2 años. El primer pago se cubre con la liquidez actual, generada por ingresos de copa o venta de otros activos menores, y el segundo, con el ahorro continuado de la purga y el posible ingreso por ventas futuras o de la activación de cláusulas de rendimiento en jugadores ya vendidos. La presión del club de Vera y el ultimátum. La negociación por Fausto Vera con su club europeo fue una pulseada de poder. El club sabía que Boca lo quería desesperadamente, pero Riquelme usó el factor tiempo a su favor. La urgencia de liberar cupo. El club de Vera tiene la necesidad de liberar un cupo de extranjero y un salario alto para afrontar sus propios fichajes. Riquelme presionó con una oferta de pago rápida y garantizada, el préstamo con obligación, evitando el riesgo de una puja con otros clubes. La voluntad del jugador. La charla secreta entre Riquelme y Vera fue vital. El volante, convencido por el proyecto de liderazgo en Boca, forzó la máquina con su club para que aceptara la oferta, haciendo que los $8 millones ofrecidos por Boca fueran inapelables. Vera es la inversión de mayor jerarquía en años. La demolición total, el adiós forzoso a los excedentes. La llegada de Cristian Pavón desató el caos en el ataque, y ya hay un hombre clave que tiene su salida negociada de forma forzosa. Riquelme necesita que el vestuario se vacíe de egos y se llene de hambre. El sacrificado por Pavón. El extremo que no convenció. El sacrificado principal por el retorno de Cristian Pavón es el extremo barra diagonal delantero que llegó como promesa pero que nunca logró la continuidad ni la jerarquía esperada. El nombre de la salida. El delantero con recorrido internacional que llegó hace unos años y que tiene un sueldo considerable es el que ya tiene su destino marcado. La velocidad y el desborde de Pavón lo convierten en un jugador excedente y prescindible. El Consejo de Fútbol ya le comunicó que su tiempo en Boca ha terminado. El destino inminente.
La directiva está negociando activamente su préstamo forzoso a un club sudamericano o europeo que pueda cubrir la mayor parte de su salario. La prioridad es que abandone el vestuario antes de la llegada de Pavón para evitar conflictos de egos y cupos. La presión es tal que el jugador debe aceptar su salida o arriesgarse a quedar colgado sin jugar. El efecto Vera. La limpia en los interiores. La llegada de Fausto Vera también obliga a la salida de un volante interior / diagonal mixto con un salario alto y rendimiento inconsistente. El volante relegado. Este jugador, que en ocasiones fue titular pero nunca fue figura, se convierte en un suplente de lujo demasiado caro con la presencia de Vera. Su falta de quite y su distribución lateral no encajan en el esquema vertical que Riquelme quiere imponer. Se le busca activamente una transferencia o un préstamo, y su salida es crucial para liberar el cupo definitivo a la llegada de Vera. El veredicto final. Boca y el camino sin retorno. El plan de Riquelme es un camino sin retorno, purga de mediocridad, financiamiento por ahorro y fichajes de jerarquía pura. Fausto Vera trae la cabeza fría y el orden europeo. Cristian Pavón trae el fuego y el desborde que la Bombonera exige. Ambos son el motor de la purga total que está dejando el vestuario listo para la batalla final por la Copa. El debate es eterno, pero la ejecución es inminente. ¿Es el sacrificio de los sueldos y los egos la única forma de volver a la gloria continental? La respuesta la tiene Román, y el tiempo se agota. No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad y compartí este bombazo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. El hermetismo implacable de Juan Román Riquelme acaba de explotar. El secreto mejor guardado de Boca Juniors, la trama que involucra millones de euros y la sentencia de muerte de la mitad del vestuario, ya no es un secreto. Lo que la dirigencia se esforzó en ocultar, ahora te lo revelamos con lujo de detalles. Esto es la confirmación sin asteriscos de los dos fichajes bomba que Riquelme negoció en las sombras, las piezas que él considera esenciales para que Boca vuelva a ser un gigante continental. Olvídate de los nombres que viste en redes sociales. La verdadera prioridad de Román tiene nombre y apellido, y significa la ejecución de una purga interna sin precedentes. La noticia es absolutamente demoledora. Los refuerzos tapados que activan la revolución Ceneice son el volante central de selección y recorrido europeo, Fausto Vera, y el retorno polémico y cargado de velocidad, Cristian Pavón. Esto no es especulación. Es el plano táctico final de Riquelme. Vera es el muro y el cerebro que estabiliza el mediocampo. Pavón es el fuego y el desequilibrio que recupera el ataque. Pero la llegada de estos dos jugadores de jerarquía indiscutible tiene un costo altísimo y un impacto demoledor en el plantel actual. Te vamos a desgranar cómo se gestó la negociación millonaria por Vera con su club de Europa, el mecanismo financiero que permite a Boca afrontar este gasto enorme, y la verdadera razón detrás del perdón a Pavón, un retorno que obliga a dos delanteros a hacer las valijas de inmediato. Este es el análisis profundo de la jugada maestra y polémica del vicepresidente que te va a dejar sin aliento. La cortina de humo rota, el doble impacto de la jerarquía. La estrategia de Riquelme siempre fue la misma: generar una cortina de humo con nombres de bajo perfil mientras cerraba a las piezas clave. El objetivo era claro: evitar la suba de precios y garantizar el factor sorpresa. Hoy, esa cortina se desgarra con los nombres de Vera y Pavón. Fausto Vera, el ancla y el constructor. La figura de Fausto Vera es la respuesta directa a la falta de solidez y criterio en el mediocampo de Boca. Riquelme no quiere un mediocampista que solo marque, quiere un 5 que construya, que mande y que tenga el temperamento necesario para jugar bajo la presión de la Bombonera. La experiencia que se compra, Vera trae consigo el bagaje del fútbol europeo, lo que se traduce en velocidad mental, precisión en el pase largo y rigor táctico. Es un 5 moderno que asegura la recuperación vertical, iniciando el ataque de forma inmediata, algo que Boca hace años que no logra. La ambición financiera. La negociación por Vera es la más costosa. Boca ofrece una cifra que oscila los 8 millones de dólares, una inversión gigantesca que solo se explica por la necesidad imperiosa de jerarquía en esa posición. Riquelme utiliza la fórmula del préstamo con obligación de compra para diferir el pago y facilitar la salida del jugador de su club en el extranjero, demostrando una ingeniería financiera audaz. Cristian Pavón, la chispa que incendia el ataque. El retorno de Cristian Pavón es la parte más polémica y visceral del plan. Riquelme, que en su momento le puso la cruz, ahora lo trae de vuelta. ¿Por qué? La respuesta es simple: desesperación táctica. La carencia insostenible. Desde la salida de Ceballos, o su inactividad, Boca perdió la velocidad pura y el 1 contra 1 demoledor en las bandas. Pavón es el único extremo puro con esa capacidad. Su vuelta garantiza desborde, asistencia y un caos ofensivo que obliga a las defensas rivales a retroceder. El precio del perdón.
La vuelta de Pavón se negocia por un monto cercano a los 5 millones de dólares. El club actual de Pavón quiere liberarse de su alto salario, lo que beneficia enormemente a Boca. Riquelme le impone un contrato de rendimiento con cláusulas de conducta estrictas, dejando claro que la tolerancia al error es cero. El jugador tiene la obligación histórica de redimirse con la afición. El efecto devastador, la purga forzada en el vestuario. La llegada de Vera y Pavón no solo suma, resta. Estos fichajes son el motor de la purga total que Riquelme prometió. La presión por el espacio y la necesidad de liberar sueldos obligan a la directiva a deshacerse de los contratos más pesados y de los jugadores que ya no encajan en el nuevo esqueleto de hierro. El mediocampo en liquidación, por Fausto Vera. La presencia de Vera como 5 titular inamovible convierte a varios volantes centrales y mixtos del actual plantel en excedentes de lujo. Los salarios más altos, los 2 volantes con los contratos más grandes y un rendimiento intermitente son los primeros en la lista de salida. Se les buscará préstamo o se negociará una rescisión amistosa para liberar la presión salarial. Riquelme no quiere suplentes caros que hagan ruido. El exceso de volantes de contención, la solidez de Vera hace innecesaria la presencia de tantos volantes de marca. La purga apunta a simplificar la rotación y quedarse solo con los volantes que ofrezcan polifuncionalidad o juventud de proyección. El ataque purificado, por Cristian Pavón. El retorno de Pavón y la necesidad de ordenar la delantera tienen un impacto directo y dramático en 2 jugadores clave. La rescisión del killer. El uruguayo. La salida forzada del delantero uruguayo es inminente. Su altísimo salario y su ciclo cumplido son incompatibles con la llegada de Pavón y la necesidad de financiar a Vera. Riquelme está usando el dinero de las ventas para pagar su indemnización y liberarlo de inmediato, un movimiento de alto riesgo pero necesidad extrema. El extremo relegado. La llegada de un extremo puro como Pavón relega a otro delantero /diagonal extremo de la plantilla a la suplencia absoluta. Este jugador, con un sueldo considerable, será tentado con un préstamo a un club sudamericano. Riquelme exige velocidad y agresividad en las bandas, y quien no cumpla, debe irse. El veredicto, la apuesta final de Riquelme. La revolución ya no es un proyecto, es una realidad ejecutada. Riquelme ha armado una columna vertebral de jerarquía con Vera en la contención y Pavón en el desequilibrio, todo a expensas de una purga total y una inversión millonaria que compromete los recursos del club. La presión es insostenible, si este Boca renovado, con el general Vera y el puñal Pavón en sus filas, no logra el objetivo máximo, la Copa Libertadores, la venta de las joyas y la purga de los contratos serán recordadas como el error más grande de su gestión. El debate está abierto en todo el fútbol. ¿Es Riquelme un genio táctico y financiero por atreverse a tanto, o es un dirigente arriesgado que hipoteca el futuro por el presente? La respuesta está en los próximos meses, y vos, ya tenés todos los detalles del plan. No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad y compartí este bombazo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors.